Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Qué bueno que me acompañan avanzando ya en la última semana del mes de octubre, el 10º mes del año. Desde la semana próxima estaremos ya en el mes de noviembre, que es el previo a las fiestas de la Navidad. Ya muchas tiendas, mucha gente está hablando de Navidad. Hay ya emisoras de radio que tienen música navideña. Las tiendas están haciendo sus especiales de ventas de arbolitos, guirnaldas, adornos relativos a la Navidad. Y ya incluso se están publicando algunos anuncios en la prensa y en la televisión, pues principalmente en la prensa, para ir haciendo planes para buffets empresariales, para la gente que hace fiestas de Navidad con sus empleados, para buffets individuales en las casas, para cenas especiales en la casa y todo esto. Estamos ya en las cercanías de las fiestas de la Navidad, eso no cabe dudas. 24 casos solamente en las últimas 24 horas con el COVID, para un total de 249 personas activas oficialmente en República Dominicana, 17 de ellos en el Distrito Nacional para un 70% y la positividad 2.38%. Todavía hay COVID y yo conozco más de 24 personas, yo creo, que sé que han tenido COVID en estos días y que tienen COVID. Hay una persona interna e intubada, hay 6 personas que están en cuidados intensivos, de un total de unos 8 o 9 personas o 10 personas que están hospitalizadas por temas del COVID oficialmente. Este es el caso de el seguimiento que se le da al coronavirus, que aunque ya en República Dominicana hace meses que declaró que estamos, por así decirlo, libres de coronavirus, yo insisto en que no, todavía hay su reflujo, por ahí anda mi mascarilla, hay su reflujo y hay personas que están siendo afectados, y una persona que se afecta y tiene otros problemas puede tener problemas serios, Pero la gente no coge cabeza, la gente cree que esto es una chercha, que esto es un relajo y sigue para adelante. Eso no es de extrañar en el país, que la gente a veces no hace caso de las realidades y tienen que esperar que le toquen las puertas de la adversidad para darse cuenta de que lo que se le está diciendo es real. Miren este video de Homero Figueroa, el vocero de la presidencia, para hablar en consecuencia de ese tema. En estos 798 días de gobierno hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de toda la familia dominicana. Lo que más nos motiva a seguir trabajando cada minuto es ese esfuerzo e ilusión que ponen los padres y madres para que sus hijos reciban una educación que les permita enfrentarse a un mundo globalizado y competitivo. Pero también sabemos de la preocupación con la que viven de forma permanente todos los padres y madres para que sus hijos transiten seguros a la escuela y de vuelta a casa. Por esta razón, hoy, 23 de octubre del año 2022, el presidente Luis Abinader ha emitido un decreto que declara de alto interés nacional la creación del primer Sistema Nacional de Movilidad Escolar. En este decreto, el presidente da instrucciones al Ministerio de Educación de organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno Sistema Nacional de Movilidad Escolar que transporte a todos los niños y niñas de forma cómoda y segura. Hemos trabajado para solucionar los principales problemas del país. Hoy comenzamos a trabajar para que tus hijos lleguen a la escuela y regresen a casa sanos y salvos, de forma completamente gratuita y a nivel nacional. Para los niños y niñas también trabajamos, porque ellos son la esperanza del país. Yo creo, Rudy González, que el anuncio más importante
más importante que ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader es resolver ese grave problema del transporte escolar, en lo que se refiere a lo de educación, al transporte escolar, que es un problema que ha adolecido toda la vida a la República Dominicana. Los países más civilizados se garantiza el transporte de los estudiantes y los autobuses amarillos, por ejemplo, en Estados Unidos pasan por todas las calles y por todos los lugares y va recogiendo a los niños y los va llevando a las escuelas y los retorna a sus casas. Ya cuando son más grandecitos usan los autobuses públicos, el tren y todo esto, pero los niños y adolescentes tienen transporte asegurado. Y hay de quien se meta a poner en riesgo ese tipo de transporte. Un imprudente que se mete en el medio, una persona que cuando abre unas paletas que dicen paren no se detenga. Eso es pecado mortal, alto riesgo. Usted no cumplir con lo establecido con los autobuses escolares y con esta religiosidad con que estos autobuses pasan a buscar a los niños para llevarlos a la escuela y retornarlos a sus hogares. Es una pena cuando uno ha visto de toda la vida reportajes de que en tal sitio los niños tienen que caminar 1 y 2 kilómetros a pies para llegar a una escuela. Cuando está lloviendo llenos de lodo, pasando todo tipo de adversidades, cuando no está lloviendo el polvazo en muchas de esas carreteras que son solamente caminos vecinales y expuestos a largas caminatas, estos niños de ida y vuelta, sudados, se arañan, eso es terrible y es en busca de enseñanza y los padres lo mandan porque es lo que hay. Han habido algunos gobiernos que han donado vehículos a esos sitios, entonces le ponen donado por el gobierno de fulano de tal, como que eso es algo personal, esto es algo institucional. Simplemente no hay que ponerle donado por nadie. Se le manda el autobús y tiene el autobús y tiene el chofer asignado y tiene el combustible asignado para eso. Y ojalá que este plan que anunciara el gobierno, mediante un decreto que no se ha dado a conocer el detalle del decreto, solamente el vocero de la presidencia hizo el enunciado del decreto. Ojalá que se vean los detalles y que esto comience a funcionar y no comiencen ahora a darles largas y hacer un tratado para ver cómo va a funcionar, cómo va a operar, y meses y meses y años y tiempo y tiempo y tiempo, y le den largas y licitaciones para qué sé yo qué cosa y qué sé yo qué cosa, y que si los choferes son de tal sindicato. Ojalá que esto no ocurra y que este anuncio sea porque ya se está trabajando en eso y que en cualquier momento, mediados de este año escolar, a principios del año que viene, para el próximo año escolar, ya eso esté operando y funcionando en los lugares principales de masificación mayor de flujo de estudiantes, de primaria, de intermedia y hasta de secundaria. Ojalá, señores, que esto se cumpla. Si esto se puede cumplir, esto es uno de los mayores aportes que pueda hacer el gobierno central a la educación dominicana. Una educación que hoy pasa por la vergüenza de seguir estando en los últimos lugares donde los niños son analfabetas, por ejemplo, en lectura comprensiva, en matemática, en lectura comprensiva. Dijo el ministro de Educación, Ángel Hernández, en una entrevista en el Diálogo Abierto con Diario Libre, con el periódico Diario Libre, a los 6 años de escolaridad, hay 3 años de déficit de aprendizaje. En 6 años de escolaridad hay 3 años de déficit de aprendizaje. Los niños no entienden, no comprenden, no saben lo que está pasando. Señores, que en el pasado se robaron los cuartos de educación, que los cuartos del 4% no se sabe qué se hizo, que están investigando, pues, vamos, todo eso es verdad. Investiguen, metan preso a quien tengan que meter preso. Pero también no se apoyen
en la ineficiencia del pasado inmediato, para justificar la ineficiencia del presente. Este nuevo ministro de Educación, como hizo el ministro de Educación anterior, Fulcar, cuando entró, todo aquello era malo y todo se iba a cambiar y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo bueno. Ángel Hernández está en los medios dando todos los días nuevas revelaciones y además de eso diciendo cómo se va a cambiar todo. Cambien, procedan, hagan los cambios que haya que hacer. Pongan el sistema educativo a funcionar. No es posible que en 2 años se hable de que hay 539 escuelas, planteles escolares que no se han terminado, que habían quedado pendientes en la gestión pasada y este gobierno no le ha puesto siquiera un bloque y la maleza le sube de este tamaño y muchos de ellos va a haber que destruirlo porque son ruinas y no se puede reconstruir sobre ellos. No es posible que en 2 años sigamos teniendo alumnos cogiendo clases así, señores, así, mire, con un cuaderno así. Ahí salió en la televisión, nosotros hay un cuaderno, un pobre muchacho en eso, bajo una mata de mango. No es posible que no hayan butacas. Que se robaron las butacas. Ahí aparece una información de que, qué sé yo, quién no entregó las butacas y se la pagaron. Métalo preso y oblíguelo a entregar la butaca. Tenemos 2 años, más de 2 años en esta gestión que ha procurado el cambio y que subieron con muchas cosas. En educación han quedado por debajo de la media en las calificaciones de gestión. Y sabrá Dios los macos que se están desenterrando. Si es que se desentierran, finalmente. Por eso uno cuando ve estos anuncios se regocija de que va a haber un transporte escolar para los niños. Y lo que uno hace votos es porque funcione, porque se ponga en práctica, porque no sea politiquería de prensa, porque no sea anuncios para levantar el ánimo y levantar la fe, sino que se produzca. Porque la base del desarrollo es la educación, señores. Y el mayor presupuesto que es el de educación, ¿cómo es posible que se haya aumentado 13,000 millones de pesos en la nómina de la Secretaría del Ministerio de Educación? Eso dijo el ministro, nuevo ministro. 13,000 millones. No se sabe dónde está el tema de las tabletas, las famosas tabletas, en medio de la pandemia. Así como se acusó al gobierno pasado que en medio de la pandemia hicieron y deshicieron con los cuartos y con las cosas en un estado de emergencia, el gobierno actual entró en medio de la pandemia en agosto del 2016, del 2020. Hay que dar explicaciones de allá aquí también. El tema de los libros electrónicos, el tema, señores, no pasa un día en que no haya una queja y una situación de anomalías y de denuncias sobre el tema del desayuno escolar. ¿Cómo es posible que hayamos comenzado el año escolar con un déficit de aula de 135,000 aulas, matriculaciones, cupos para alumnos? ¿Cómo es posible? Que habían escuelas y no se construyó. ¿Por qué no las construyeron? ¿Por qué no las remozaron? ¿Por qué no las arreglaron? Y usted ve diario, yo veo los noticiarios de televisión, los principales noticiarios de televisión diario tienen historias con la gente hablando, con fílmicas, con todo, de la precariedad de muchas escuelas, muchas aulas, de la precariedad del sistema de enseñanzas. Terrible lo que está pasando. Eso es vergonzoso, vergonzoso y no tiene justificación. Los anteriores, terribles. Los presentes, penosos. Porque todavía no llegan a la categoría de terribles porque no se sabe todas las cosas. Ojalá la educación sufra una transformación. Ojalá sufra una transformación. Comencemos a caminar por senderos menos tortuosos, menos difíciles.
que se logre reclutar verdaderos maestros, no los compañeritos del partido. Cuando se somete mucha de esa gente, de los que están accediendo a una plaza, no logran pasar siquiera el 50% de las notas para calificar como maestros. Díganme usted qué pueden enseñar. A lo mejor son gente sin trabajo que están imbuidos de la mejor buena intención, pero ¿qué calidad pueden enseñar si son también analfabetos? Por Dios, qué pena eso que estamos sufriendo en República Dominicana con la educación. Dijo el nuevo ministro, ya no se puede llamar nuevo ministro, Ángel Hernández, que él es partidario de que eliminen las pruebas nacionales, y yo también. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Cuando yo era director de Última Hora, hice una campaña porque yo entendía que eso de las pruebas nacionales era un obstáculo para el desarrollo de los niños. Y yo creo que estaba mal enfocado y que era un sin razón. Y yo he relatado muchas veces cuando yo estudiaba en la primaria, estoy hablando de los años 50, yo nací en el 1950, en los años 50 y en el año 67 yo me gradué como bachiller. Estoy hablando de los años 50 y 60. También, no habían pruebas nacionales. ¿Qué se hacía regularmente? Se daban exámenes trimestrales y se daba un examen se daba antes de comenzar las vacaciones de Navidad. No es como ahora, que son el día 14 y el día 15, ya los muchachos salen y vuelven el 8, el 9, el 10. No, las vacaciones de la Navidad comenzaban el día 22 o el 23. Incluso había un acto el día 23 con motivo del Día del Niño en las escuelas. Claro, si el 23 caía un domingo, entonces terminaban el 22. El 21, que era viernes, el último viernes. Y las clases comenzaban inmediatamente después de Reyes, el día siguiente después de la celebración de Reyes. Pero ¿qué pasaba en esas vacaciones? Antes de las vacaciones, la semana previo a las vacaciones de Navidad, eran semanas de exámenes semestrales. Entonces los profesores se llevaban, los maestros, esos exámenes para hacer una evaluación. Era una forma de evaluar cómo había sido el progreso, cómo había sido el aprendizaje de los niños en ese primer semestre. Y tenía el propósito básico, ese examen de diciembre, de establecer dónde estaban las deficiencias. Bueno, en el tema de matemáticas hay un problema. Si todos los alumnos de este curso, donde está el profesor Rudy González, esos alumnos sacan, no superan los 50, 60 puntos, ahí hay un problema de enseñanza, hay que ajustar. Ellos no están aprendiendo. ¿Cuál es la razón por la que no están aprendiendo? Es muy complejo el sistema que se le está enseñando. El profesor es malo, no está haciendo el trabajo, no está llegando a los niveles de enseñanza necesarios. Entonces se redondeaba esta situación y cuando comenzaban las clases en enero, se reorientaba la enseñanza y los niveles de educación, los niveles de impartir docencia, los niveles de la enseñanza que recibían, de estudios que recibían los alumnos, para que entonces en el segundo semestre, cuando llegaran las pruebas generales finales, ya estuvieran enmendados los problemas que había, si los había, en el primer semestre. Eso tenía una lógica. Pero no que te hagan unas pruebas nacionales para determinar, después que tú pasaste tu curso, para determinar que tú no sirves y reprobarte. Después que terminaste, ¿qué? Para reprobarte un año. Una prueba a mediados de año tiene sentido para reprogramar al estudiante, para reprogramar al profesor, para reprogramar el sistema de lo que se está enseñando. Eso tiene lógica. Y yo eso lo llevé como
como una campaña cuando yo era director de Última Hora, del periódico Última Hora, incluso con muchos editoriales y reportajes de personas que sabían lo que estaban haciendo, de educadores, de profesores, de personas que tenían sentido de lo que es la enseñanza y lo que es el sistema de aprendizaje que requieren los niños. Es lo que yo entendía. Pero veo que por fin llegó un educador, porque Ángel Hernández es un educador, no me cabe dudas, yo le conozco bien, él escribía con nosotros en Última Hora, tenía un suplemento educativo los fines de semana, los sábados en Última Hora. Le conozco bien, he conversado muchas veces con él hace años, que no le veo, pero he conversado muchas veces con él y sé cómo él se comporta, lo que piensa. Y dentro de esa situación, él es un educador, no cabe dudas. Y está hablando de que las pruebas nacionales deben desaparecer, que no tienen sentido las pruebas nacionales. Lo dijo de una forma muy general, pero te indica, o le indica a uno que tiene un concepto del significado de las pruebas nacionales, que no que están ahí porque están ahí. Yo le pregunté a un ministro de Educación hace un tiempo, ahora no, hace unos años, pocos años, ¿qué significado tiene la prueba nacional? Oh, pero eso es bueno para saber si los estudiantes son buenos o son malos. Bien. Si son malos, ¿qué pasa? Tienen que repetir un año completo. No es más práctico que se haga esa evaluación a mediados de año para poder en la segunda mitad del año escolar ayudarlo a sobrepasar cualquier problema que haya. Sí, suena muy bien, pues el sistema está así se va a quedar. No, yo no le vi la razón y me quedé callado y me quedé incluso boquiabierto, porque cuando un ministro te habla en esos términos, no tiene una respuesta y como yo soy la autoridad y eso está así se queda. Como algo incluso torpe, da una respuesta a esa naturaleza, pero así me pasó, para que usted sepa. Y esa es como la tónica que tenían los ministros de Educación. Yo no sé por qué. Bueno. Hay un tema que me quiero referir rápidamente a él, porque es un tema que vamos a tener que seguir hablando del mismo, y es el tema de la violencia. Siguen los episodios de violencia callejera, de violencia doméstica, de delincuencia callejera, y ahora dentro de cómo se le ha venido el cielo, se le ha caído prácticamente el cielo encima a las autoridades, policía, ministerio, gobierno, a todo el mundo, todo lo que tiene que ver con eso. Ahora anuncia el ministro de Interior y Policía que más cosas no han podido decirle por la evidente ineptitud con que se ha tratado el tema de la violencia en el país, en medio de un plan magistralmente elaborado y anunciado de la lucha contra la violencia y la delincuencia, que en 2 años ha sido nada. No, que ahora le garantizamos a la gente de Villamella que ahora sí es verdad que no va a haber violencia aquí, que vamos a controlar esto. Y yo vuelvo y digo lo mismo. Vi el sábado, me parece que fue, en uno de esos noticiarios de televisión de la noche, hablando de la violencia en Villamella. Decía una señora, pues aquí vinieron los policías, mucho aparataje, muchas cosas, porque mataron 3 y entonces vinieron aquí, se llevaron muchísimos muchachos presos y se fueron y ahora no hay un policía tampoco aquí. Y es la misma cosa, mira, allí atracaron a una señora en un motor, le llevaron la cartera. Y así, yo veía eso y decía, señores, pero no es posible. No es posible que... Entonces, el ministro fue, hizo una reunión, una mesa muy bonita, con manteles, flores, anunciando que ahora sí es verdad que se va a acabar la violencia en Villamella, Santo Domingo Norte. Por Dios, no se burlen de la gente y no le hagan creer y tener falsas expectativas, porque eso lo que provoca es más descreimiento sobre lo que tiene que ser la autoridad y para qué la autoridad está designado en cada puesto. Es así, señores. La violencia sigue. Es un tema sobre el que vamos a seguir. Vamos a continuar más adelante, porque es un tema del que nosotros sabemos que la gente le preocupa y a nosotros también.
Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Ministerio de Salud Pública reportó 24 casos de COVID-19 tras procesar 1.585 muestras para detectar la enfermedad. Los casos activos de coronavirus se sitúan en 249, mientras el total de fallecidos a la fecha se mantiene en 4.384. La mortalidad por millón de habitantes está en 419.58 y la letalidad en 0.68%. Para participación ciudadana, el Partido de la Liberación Dominicana realizó una consulta interna disfrazada y a destiempo. Entendemos que fue una consulta disfrazada, que realmente el PLD lo que trataba de tener era un candidato que pueda hacer competencia o estar a la par, ya que la Fuerza del Pueblo tiene su candidato y el PRM tiene su candidato, aunque todavía no lo ha anunciado públicamente, y ellos estaban en desventaja con relación a ir ganando presencia y propuesta frente al electorado, y por tanto hizo ese subterfugio de decir que es una consulta, señaló la organización. El gobierno anunció la creación de un sistema de transporte escolar que movilizará a todos los estudiantes del sistema público de manera gratuita, segura y cómoda. Al hacer el anuncio, Homero Figueroa, vocero de la presidencia, precisó que por disposición del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Educación deberá organizar y ejecutar todas las acciones necesarias para implementar un moderno sistema nacional de movilidad escolar que transporte a más de 2 millones de estudiantes a nivel nacional. En lo que va de año, el Servicio Regional de Salud Metropolitano, que abarca las demarcaciones del Distrito Nacional, Santo Domingo y Monteplata, ha identificado 1.483 casos de tuberculosis, mientras que en 2021 cerró con 1.625 casos. Rishi Sunak. Anoten ese nombre, Rishi Sunak. Este joven millonario, economista, de ascendencia hindú, de familia de inmigrantes hindú, es el nuevo primer ministro de Inglaterra. Lo escogió el Partido Conservador, pasando por encima a las demandas inmediatas que se convocara a elecciones, lo cual no se descarta, pero inmediatamente hay que sustituir a esta señora Liz Truss, que demostró incapacidad increíble para poder mantener un gobierno cuando lanzó una serie, hace 7 semanas asumió el poder, después que Boris Johnson tuvo que renunciar por los escándalos que armó. Señores, 3 primeros ministros en 7 semanas, Boris Johnson, que tuvo que renunciar, Liz Truss, que tuvo que renunciar, y ahora entra este joven Rishi Sunak, con la esperanza de tratar de levantar la moral económica de Inglaterra. Y una situación política que está como en el limbo, como en el aire. Los primeros ministros dando tumbos, el parlamento casi maniatado, un reinado que no se sabe hacia dónde va con este nuevo rey, Carlos III, como se bautizó él.
gran potencia de Inglaterra tambaleándose, en cierto modo. Y la gente protestando en las calles por el asunto de los precios y todo este tipo de cosas. Este tema y el tema de Haití son los principales para abrir las internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El multimillonario Rishi Sunak quedó confirmado como el nuevo primer ministro del Reino Unido luego de que la ministra de Relaciones Parlamentarias Penny Mordaunt no alcanzase el umbral mínimo de apoyos para ser candidata y que el ex premier Boris Johnson decidiera no presentarse pese a haber reunido las adhesiones requeridas. El presidente Xi Jinping, el líder de China más poderoso en décadas, reforzó su posición de dominio al recibir otro mandato a la cabeza del Partido Comunista que gobierna el país. Xi, que asumió el poder en 2012, recibió un tercer mandato de 5 años como secretario general en contra de la costumbre según la cual su predecesor dejó el puesto tras 10 años. La nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, tomó las riendas del gobierno del país con una ceremonia simbólica para el traspaso de poderes junto a su predecesor Mario Draghi y reuniendo por primera vez a todo su gabinete. Meloni, jefa de los ultraderechistas Hermanos de Italia, FDI, recibió en manos de Draghi la pequeña campana con la que los primeros ministros marcan el inicio de las reuniones de su gobierno, un acto que simboliza el traspaso de poderes. Corea del Sur ha emprendido este lunes una serie de ejercicios a gran escala en el Mar Amarillo, en los que participan fuerzas de tierra, mar y aire, su guardia costera, así como tropas estadounidenses, informó la agencia Yonhap, que citó a la Marina del país asiático. Los simulacros que forman parte del ejercicio surcoreano anual Hoguk, ejercicio de defensa nacional, se prolongarán hasta el 28 de octubre y tienen por objetivo mejorar las capacidades operativas marítimas combinadas y conjuntas del ejército de Corea del Sur contra las provocaciones del enemigo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Migración es un tema que nosotros lo vivimos aquí en carne propia. Lo vivimos en carne propia. Con el tema de Haití, con el tema de los haitianos, con el mismo tema de los venezolanos, dos migraciones diferentes totalmente, pero que las sufrimos en República Dominicana. Pero ¿qué no decir de esto que están pasando miles y miles de personas? Que por ejemplo el caso de los venezolanos, y yo le mencionaba la semana pasada, la odisea de cruzar el Darién, toda esa zona selvática, montañosa desde Venezuela, en la frontera colombo-panameña, para llegar hasta Panamá, cruzando toda esa zona para llegar a Panamá, y después de Panamá seguir por toda Centroamérica hasta llegar a México y tratar de cruzar por la frontera con Estados Unidos, a la suerte y gracia de Dios. Decenas de días de angustia, de enfermedades, de accidentes, de personas fallecidas, familias completas con los grandes estragos que provoca esa migración, huyendo de la adversidad. Las principales migraciones que se están registrando en la frontera
México-Norteamericana a decir de un estudio en los últimos meses son de nicaragüenses, venezolanos y cubanos. Hay muchos mexicanos de siempre, hay otros centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, de todo. Pero la mayor cantidad de inmigrantes son venezolanos, nicaragüenses y cubanos. 3 países señalados por regímenes de opresión, de represión, de persecución política, con estados económicos fallidos, estados persecutores, violadores de todos los derechos. Están saliendo en masas los inmigrantes de estos países buscando un aire para poder seguir viviendo, junto con sus familias, junto con sus amigos, con lo poco que tienen, lo dejan todo, lo pierden todo, lo que se llevan, a veces una ropita en un bulto, lo pierden todo en el trayecto para tratar de llegar a la frontera y de la frontera tratar de ver si pueden cruzar a Estados Unidos. Una situación sumamente penosa, una situación sumamente compleja, una situación sencillamente denigrante. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, en su foro interamericano de esta semana, analiza este tema de la migración, desafíos y logros. Gonzalo Abarca, su conductor, nos introduce con este reportaje interesante de la Voz de los Estados Unidos de América sobre la migración. Con este tema llegamos al final de esta emisión de Oye País. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de esta noche, un feliz resto del día. Yo soy Rudy González. Será hasta la próxima. Cerca de 2,5 millones de migrantes indocumentados fueron detenidos en las fronteras de Estados Unidos en los primeros 11 meses del año fiscal 2022, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría de ellas, según esta oficina, proceden de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Solo en agosto se detuvo a 25,000 venezolanos, según esta oficina de aduanas. César Contreras nos presenta el siguiente informe. Desalentador. Así es el panorama para cientos de venezolanos que han sido regresados a México en los últimos días desde que inició el programa migratorio que pretende otorgar 24,000 visas a personas provenientes de Venezuela. Para el migrante venezolano Alio Méndez son muchas las interrogantes. Su arribo a Estados Unidos fue el miércoles 12 de octubre al mediodía, horas antes de anunciarse el nuevo decreto. Y no fue sino hasta el otro día a la 1 de la tarde, donde nos sacaron, nos montaron en unas combi, no nos dijeron nada, creíamos que íbamos a la gloria, que íbamos al lugar, que íbamos a ser ya trasladados hacia la otra frontera, hacia el otro lado, cuando de repente se detienen en el puente fronterizo y nos hacen nos entregan a Migración México y nos dicen, ahí está, sigan, ordénense y sigan para allá. Eso fue todo lo que se nos dijo. Y es que según el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, desde el pasado 12 de octubre han sido devueltos al lado mexicano más de 1,700 migrantes venezolanos que ahora no saben qué hacer. Nos pusimos a llorar, no encontrábamos un porqué, una solución, a alguien que precisamente nos diera una respuesta convincente y se nos dijera qué era lo que estaba pasando con nosotros, el por qué nos habían llevado ahí si nosotros habíamos entrado un día antes del decreto presidencial. El gobierno mexicano le ha otorgado a los venezolanos regresados un permiso de estancia legal temporal por 15 días, mientras resuelven su situación migratoria con Estados Unidos. Pero para Richard Romero, migrante que viaja con su esposa e hija, la situación se complica. Están viviendo en la calle y el invierno empieza a pegar en la frontera. Estamos con niños pequeños y estamos ahorita ahí en toda la frontera. Estamos aquí en la frontera de Estados Unidos con México, esperando alguna respuesta del presidente Biden de Estados Unidos que nos ayude. Según datos de la ONU, desde el año 2015, alrededor de 6 millones de venezolanos han salido de su país en busca de un mejor futuro. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y para analizar el tema me acompaña Maureen Meyer, vicepresidenta de programas de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y también la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason aquí en Washington. Bienvenidas ambas. Guadalupe, empiezo contigo. Promulgar una ley de inmigración fue una promesa de campaña del presidente Joe Biden. ¿Por qué es tan difícil encontrar consenso en un tema que los propios estadounidenses consideran prioritario? Porque son cuestiones políticas electorales. En realidad, para poder sustentar la base de apoyo de la parte más conservadora del electorado estadounidense, tiene que prometerse que nunca se va a hacer esta reforma comprensiva migratoria. Obviamente, es esta reforma comprensiva migratoria que propone y que han propuesto otros presidentes, no solamente el presidente Biden, también fue el producto de dos partidos que se pusieron a trabajar en algo que es bueno para los migrantes y para los Estados Unidos. Pero las cuestiones electorales no permiten que esto pueda avanzar. Fíjate, a 3 semanas precisamente de las elecciones de medio periodo, ¿no? Ahora, Maureen, ¿cómo definirías tú la política migratoria del presidente Joe Biden? ¿Es consistente con lo dicho en campaña o totalmente contradictoria con lo prometido? Quizás mixto. Yo creo que por un lado se ha hecho varios pasos en Estados Unidos, pensando en, por ejemplo, expandir la cantidad de jóvenes podrían calificar para DACA, los Dreamers, también el estatus de protección temporal para personas de Venezuela, Ucrania, renovando TPS para otras poblaciones como Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua. O sea, buscar cómo también apoyar a la gente con cierto estatus en Estados Unidos, expandir quiénes podrían estar. Pero por otro lado vemos en la frontera también políticas de, por un lado, querer reabrir la frontera a solicitantes de asilo. Se intentó cancelar el título 42, se intentó y por fin se pudo cancelar el programa Quédate en México, que obligaba a las solicitantes de protección a quedar en México para sus audiencias en Estados Unidos, y ha desarrollado unas estrategias regionales de abordar la migración desde una óptica de protección, de vías legales y también de otras alternativas a no estar solamente buscando Estados Unidos como destino, claro. O sea, cómo atender también problemas de raíz de la migración. Miles de migrantes venezolanos se encuentran atrapados en Centroamérica. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Nicaragua y Costa Rica, Donaldo Hernández. Donaldo, ¿qué te han dicho estos venezolanos en tránsito por Costa Rica luego de la nueva medida migratoria que les afecta? Gonzalo, en principio han mostrado mucha frustración debido a que han recorrido miles de kilómetros por Colombia y en Panamá atravesaron la peligrosa selva del Darién, donde muchos se han enfermado. Sin embargo, en su mayoría nos han expresado que van a continuar con su viaje hacia Estados Unidos debido a que prefieren arriesgar la vida intentándolo a perderla regresando a Venezuela. Y lo dicen en referencia a la situación económica que atraviesa el país sudamericano. Un porcentaje más pequeño tiene la esperanza de permanecer en Costa Rica mientras la administración del presidente Joe Biden pueda revertir la medida. Claro, es interesante que a pesar de la medida deciden de todas formas continuar su travesía hacia Estados Unidos. Aproximadamente, Donaldo, ¿cuántos venezolanos se encuentran en tránsito en Costa Rica? ¿Dónde se alojan? O sea, ¿hay niños entre ellos? Descríbenos, por favor, la situación. Gonzalo, el ingreso de venezolanos por la frontera sur de Costa Rica no tiene precedentes, de acuerdo a las autoridades gubernamentales. Alrededor de 3.700 migrantes venezolanos ingresan y de ellos el 90% dura entre 24 y 48 horas en su tránsito por Costa Rica. Pero quiero mencionarte que hay un 10% que se queda más tiempo en Costa Rica en busca de más recursos económicos para continuar su viaje. El presidente Rodrigo Chávez ha atendido a esta población que principalmente anda mendigando en las principales ciudades de Costa Rica para conseguir mayores recursos para continuar su viaje. El presidente Chávez implementó un plan en conjunto con el sector empresarial y también con organizaciones no gubernamentales para brindarles atención médica, para brindarles también alimentación
y refugio mientras permanecen en el país. Muchísimas gracias, Donaldo Hernández, desde Costa Rica. Verdaderamente conmovedoras las imágenes que veíamos en el centro de ese país o la capital, San José. Bien, continúa con nosotros Maureen Meyer, vicepresidenta de programa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Universidad George Mason, aquí en Washington. Maureen, esta medida para los venezolanos se aplica bajo el título 42, o sea, una normativa de salud pública que se heredó del gobierno del entonces presidente Donald Trump, ¿no? Y fue fuertemente criticada por los demócratas. Ahora, ¿qué lectura haces tú de esta medida? Yo creo que es una medida que nunca fue realmente de salud pública, sino una medida de control migratorio. Y así se ha usado desde el gobierno de Trump hasta ahora. El gobierno de Biden ha intentado cancelar el programa, actualmente está en litigio en Estados Unidos. No obstante, a pesar de este litigio, lo que ha hecho el gobierno de Biden es incluso expandir ese programa ahora a la población venezolana, obviamente con el acuerdo del gobierno mexicano. Entonces, lo que resulta es quienes podrían acceder a la protección en Estados Unidos es más basado ahorita en nacionalidad que en necesidad. O sea, esto es expulsiones automáticas de personas de México, Honduras, El Salvador y Guatemala a México y ahora también a personas de Venezuela. En el caso de Haití, pues muchos vuelos a Haití. Entonces yo creo que sí es un programa que realmente lo que ha hecho es incumplir con obligaciones internacionales de acceder a protección en Estados Unidos, incluidas leyes de Estados Unidos, ese derecho que tiene la gente de buscar asilo en los Estados Unidos, y también les expone a muchos peligros en México como secuestro, robo, otros asaltos y en muchas ciudades que realmente no están en condiciones de recibirlas. Claro. Ahora, Guadalupe, los venezolanos, como nos decía Donaldo, en tránsito por Costa Rica, fíjate, vienen hacia Estados Unidos, pese a la medida migratoria. ¿A qué se enfrentan entonces estas personas? ¿Qué pasará con ellos una vez que lleguen a México? Bueno, hay varias formas y varios destinos que tienen estas personas. Por un lado, las redes de traficantes de personas, los llamados coyotes, que son redes en realidad, pues pueden operar en la frontera pidiendo una cuota bastante importante para ayudarlos a pasar. Y para que ellos puedan tener dinero, pues podrían estar trabajando con varios grupos, inclusive a veces grupos del crimen organizado. Obviamente están también sujetos a extorsiones por parte de autoridades corruptas que también en algunas partes prometen pues dejar el paso por alguna cantidad de dinero. En realidad, muchas de las personas que se van a quedar en México pueden ser víctimas de delito de diferentes formas, de secuestro inclusive. ¿Para qué? Para que sus familias paguen el rescate, o también pueden pasar a los Estados Unidos con ayuda de estas muy sofisticadas, muy bien organizadas redes de traficantes que operan con autoridades corruptas y con otros miembros de la delincuencia organizada. Es oscuro y preocupante el panorama que estás pintando, Guadalupe. Maureen, ¿cuál es el impacto entonces de la migración en México y cómo interpretar la actitud del presidente López Obrador? Yo creo que por un lado México se ha convertido en un país sí de tránsito, pero también de destino. Este año hasta el momento la Comisión para Apoyo a Refugiados, la agencia en México, ha recibido más de 86,000 solicitudes de protección en México. El año pasado era 130,000, o sea, sí México más y más frente a las dificultades de poder entrar en Estados Unidos, más gente también está decidiendo quedarse en México. Pero por otro lado, en temas de tránsito, pues lo que vemos son ciudades fronterizas, sobre todo en el sur de México, rebasadas de personas migrantes, también viviendo en la calle sin muchas condiciones de vida, de poder sobrevivir, de empleo, etcétera. Y una decisión del gobierno del observador, creo que de seguir cooperando con el gobierno de Biden en materia migratoria. Lo hemos visto por un lado en tema del despliegue de agencias de la Guardia Nacional de Inmigración en el sur de México para impedir el tráfico, el tránsito, de personas, y en el norte también de aceptar la expulsión de personas no solamente de México, sino de otras nacionalidades. Ahora, Guadalupe, mencionaste los coyotes. ¿Los migrantes latinoamericanos viajan por sí mismos o son en realidad víctimas de los traficantes de estas personas? Es decir, ¿hasta qué punto está el crimen transnacional involucrado en esta ola masiva de migrantes?
Es un tema muy complejo porque hablando de crimen organizado transnacional o hablando de tráfico humano transnacional, ellos van pagando y además depende de dónde vienen, porque ahora no solamente estamos hablando de centroamericanos o de venezolanos, sino estamos hablando de gente que también viene de otros continentes, personas que vienen de Europa, de Europa del Este, del sudeste asiático, del Medio Oriente. Podemos ver esto en la ciudad de Tapachula. Entonces estamos hablando de que estas redes operan de distintas maneras. En el caso de aquellos que vienen de América del Sur y pasan por la selva del Darién hasta llegar a México, van pagando en cada segmento una cuota a diferentes grupos de migrantes. Ahora no estamos hablando realmente de empresas que se dedican al coyotaje o al tráfico humano. Estamos hablando de redes muy complejas que se van adaptando. En la jerga militar se llaman células complejas adaptativas, para entender un poco cómo está funcionando todos estos movimientos transnacionales. Entonces, ¿cómo le hacen? Pagando a varias partes de la red a lo largo del camino. La gran pregunta es, ¿qué está sucediendo en este momento en la frontera entre México y Estados Unidos? Jorge Gaudián nos explica. El número de venezolanos que llega a este punto fronterizo donde nos encontramos en Yuma, Arizona, ha disminuido considerablemente desde la semana pasada tras el anuncio de la administración Biden de que todos los migrantes de Venezuela que crucen irregularmente la frontera serán deportados sin excepciones. Esto al presentar un nuevo programa migratorio o una vía legal para los venezolanos que exige que haya un patrocinante que viva en Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos días en este punto fronterizo es la llegada de migrantes de varias nacionalidades, cubanos, nicaragüenses, pero también peruanos. Hemos sí encontrado aquí algunos venezolanos, en total 5 los que hemos visto en estos recorridos que hemos realizado. La mayoría de ellos nos han dicho que saben de las reglas, saben de la norma para los venezolanos, pero dicen que también este es el último intento que tendrán para intentar ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo, teniendo en cuenta que lo más probable es que sean deportados con esta nueva norma. Muchos otros se encuentran al otro lado, en México, y se encuentran allí algunos tratando de ingresar a este nuevo programa, teniendo un patrocinador en Estados Unidos, y otros simplemente han decidido descartar su vía o su viaje hacia Estados Unidos y han decidido tomar rumbo de vuelta a Venezuela. Conversábamos también con miembros de organizaciones a favor de los migrantes que se encuentran en esta zona fronteriza y nos decían que es bastante considerable ese descenso de llegada de venezolanos. Ellos dicen que el 30 o 40% antes del anuncio de esta medida de las personas que llegaban acá eran de ese país, de Venezuela. Desde Yuma, Arizona, reporta Jorge Agobián de La Voz de América. Impresionante las imágenes que veíamos con miles de personas verdaderamente aglutinadas a lo largo de la frontera. Maureen, ¿qué sucede? Vamos a hacer hincapié aquí. ¿Qué sucede entonces con estos migrantes que son devueltos a México? Pues depende, muchas personas sí sujetos a abusos, violaciones de derechos humanos, secuestros, robo. Se ha documentado por lo menos 6,000 casos de personas expulsadas bajo título 42 desde el gobierno de Biden, ¿no? O sea, como que sujetos a muchos delitos, sí. Estar en mucha inseguridad de no saber a dónde alojarse, como vimos gente durmiendo en calle. Hay gente que también se está regresando a la Ciudad de México. Hay una red de albergues ahí que también se está organizando para apoyar a esa población venezolana. Se espera, según la Agencia de Refugiados de México, más de 10,000 personas venezolanas que quizás deciden quedarse en México y buscar protección ahí. Pero lo que es en la frontera es mucha incertidumbre. Papeles del gobierno mexicano de inmigración de darles 15 días, 7 a 15 días para salir del país. Entonces también con muchas pocas posibilidades de poder quedar en México o saber cómo quedar y poder entrar en Estados Unidos. Claro, precaria la condición de ellas. Guadalupe, varios gobernadores de estados fronterizos continúan enviando buses llenos de migrantes a ciudades como Nueva York, aquí, a Washington incluso. ¿Es una maniobra políticamente rentable para los líderes republicanos en estados con alta participación de votantes latinos? Bueno, es que también hay que entender que los votantes latinos no necesariamente van a
van a repudiar este tipo de prácticas. Esto es muy importante comprender. La cuestión, la base de apoyo republicana ya está calculado que es un tema muy importante para esa base de apoyo. Muchas veces, aunque estemos hablando de votantes latinos, aquellos que ya llevan en el país más generaciones y que realmente están pensando en cerrar la puerta a quienes vienen, ¿no? Realmente sí es rentable. Por eso siguen estas prácticas, por eso precisamente en estos tiempos, en estos meses, se ha visto esto de una forma mucho más visible. ¿Por qué? Porque algunos gobernadores republicanos, en especial en los estados de Texas y Florida, han tomado estas acciones y las han manipulado con sus discursos, porque esto sí abona a los votos en sus estados. Ya. Ahora, Maureen, según el diario The New York Times, muchos estadounidenses creen que el Partido Demócrata estimula la llegada de estos migrantes porque una vez que se convierten en ciudadanos, favorecen a los demócratas con su voto. Según tus estudios, ¿es esto correcto? Yo creo que no, y realmente lo que estamos viendo es que poner al voto latino no es un bloque, no es todos votan por un partido u otro, incluso muchos cambios. Una encuesta de Pew último de septiembre, como la mitad de las personas latinas pensaba votar demócrata, 28 republicano y otros pues inciertos, ¿no? Pero no es que todos votan ni un partido u otro, y también como comentaba Guadalupe, pues sus intereses y preocupaciones son más de educación, de salud pública, de la economía en Estados Unidos, y no solamente las políticas migratorias de un partido a otro. O sea que no es monolítico el voto latino. Interesante. Ahora, rápidamente, Guadalupe, la pandemia y los fenómenos naturales también, ¿no?, impactan la migración de latinoamericanos hacia Estados Unidos. ¿Cómo se debe entonces enfrentar o controlar un problema que no solamente tiene una arista política, sino también de crisis climática? Pues claro, de hecho, las raíces de la migración irregular, los problemas de raíz, las causas de raíz, pues ya han sido identificadas. Tienen que ser atendidas de manera efectiva, no solamente en la frontera o en los Estados Unidos o en los países de tránsito, sino en los países de origen. Debemos hacer un tipo de acuerdo, gran acuerdo hemisférico, y bueno, un gran acuerdo porque además las redes vienen, como dije, son también transcontinentales. Realmente hay que entender que el tema del cambio climático, que el tema de la pobreza, la inseguridad y todo lo que tiene que ver con estas causas estructurales, con esas estructuras económicas que han incrementado las desigualdades entre unos países y otros, el norte global versus el sur global, tienen que ser atendidas de forma comprensiva y de forma mundial, global. Hacemos una pausa, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Guadalupe, tus conclusiones sobre el tema de migración, sus desafíos, las políticas que se deben implementar para controlar este flujo masivo de personas que llegan todos los días. Bueno, hay que entender que estamos hablando de personas muy vulnerables, hay que cumplir con los tratados internacionales y este tipo de acuerdos, como el acuerdo entre México y Estados Unidos, solamente contribuye a que se incrementen, a que se extiendan las redes de tráfico de personas. Que tiene que ser esta una solución a nivel global, una solución que ataque las causas de raíz de la migración y también las redes de tráfico humano. Ahora, Maureen, tus conclusiones, tus sugerencias. Yo creo que sí, justamente estamos frente a un movimiento humano masivo, global, que requiere una coordinación mucho más global y regional. En el caso de América Latina es coordinación para no solamente apoyar a cómo es el destino, también cómo ampliar vías legales para personas migrantes, incluyendo acceso a la protección y las causas de raíz de la migración. En Estados Unidos creo que es pendiente realmente cómo abrir la frontera otra vez a todas las personas solicitantes de protección que tengan el derecho de poder acceder a Estados Unidos. Y no hay que olvidar de que en el caso de Estados Unidos todavía falta muchos temas de reforma migratoria para dar una solución legal a los más de 11 millones de personas todavía sin estatus legal en Estados Unidos. Claro, y ahora muy rápidamente, la pregunta es, Guadalupe, ¿tú crees que en esta administración llegará a aprobarse una ley comprensiva de reforma migratoria?
En realidad no veo las condiciones, no veo la voluntad política por parte de los dos partidos para poder hacer esto realidad, porque hay más intereses electorales que intereses que sean buenos para toda la sociedad, porque eso no solamente es bueno para la migración, sino es bueno para los Estados Unidos y para todos los demás países. Esta coordinación que estamos hablando, pero en el tema de la reforma comprensiva, Estados Unidos tiene mucho que ganar de esta reforma, y ya lo sabemos. Maureen, ¿compartes el criterio de la doctora Correa? Sí, creo que estamos un poco lejos de tener una reforma migratoria integral. Quizás, si bien nos va, se podría aprobar un estatus para los soñadores, los dreamers, en Estados Unidos, y a lo mejor en otro momento los de TPS, pero veo muy, muy lejos, por razones políticas, lograr aprobar una reforma migratoria integral. Bueno, muchísimas gracias a Maureen Meyer y a la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Márquez.